con esto tenemos entonces a Máster Alejandra y a Máster Olga Bravo dentro de los dispositivos pedagógicos investigativos y estamos aterrizando ya en el proceso formativo. Olga Bravo, aquí se encuentra en estos momentos, Máster Olga Bravo, ella nos va a compartir la información que tiene sobre fuentes de información y su experiencia también con sus estudiantes. Puede compartir pantalla. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con el público presente. Agradeciendo al doctor Noro, a la maestra Erika Figueroa y al estudiante Danilo, que pertenece a la carrera de Pedagogía de Historia. Bien, en este momento vamos a dar paso a lo que realmente se ha fundamentado, lo que es el semillero 1 dentro de del FCI de la maestra Erika Figueroa. Bien, como estamos justamente en la Semana de la Ciencia, nuestro eslogan, fomentando ciencia y conocimiento para nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Filosofía, que ellos son los que realmente son parte de nuestro estado. En este caso, como lo mencionó el doctor Nor, son los prosumidores, porque nosotros tenemos a nuestros estudiantes para compartir nuestros conocimientos y al mismo tiempo que ellos puedan aprender y compartir lo que ellos también aprenden y desarrollan. Por lo tanto, pues, este movimiento tenemos lo que es dentro de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, está la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Como docente investigador, yo soy Máster Olga Bravo Santos, como les digo, el primer semillero del FCI 042, el tema que voy a hablar a ustedes es fuentes de información en los proyectos de titulación. Si bien es cierto, pues el conocimiento científico está permanentemente en evolución, que se encuentra así mismo, cambiado de día para otro. Por lo tanto, el pensamiento científico no es estático, se desarrolla constantemente, día ayer. Así es como nace justamente nuestro semillero, es decir, realizando un estudio, ¿verdad? E investigaciones que se amplían hoy en día tanto a nivel nacional como internacional. Se ha desarrollado en los docentes como una cavilación en el campo de la educación y efectivamente se ha venido demostrando que los países en vía de desarrollo son los que deben de emular a los países que se encuentran inmersos en este mundo de la ciencia y la investigación científica. Es aquí donde nace la actitud filosófica de los docentes para aplicar con sus docentes las tutorías de los proyectos educativos, reafirmarles que el tiempo y el espacio son adversidades de nuestro diario vivir y que hay que avanzar con los desafíos que nos ha dejado hoy en esta pandemia, el COVID-19, por lo que debemos de impartir nuestros conocimientos a través de la tecnología digital. Bravo 2020. Esto, sin pensarlo nosotros, comenzamos a hacer un estudio en el 2017 con la máster Erika Figueroa, con un proyecto educativo donde nace esta idea con las estudiantes Belén Cuello Sosa, Andrea Gómez Naranjo, Erika Figueroa Martínez y Olga Bravo Santos. Este tema fue publicado en la revista de Universidades y Sociedades. Las estudiantes, así mismo como Danilo, tuvieron un gran empeño, comenzaron a indagar, a investigar, a compartir con sus estudiantes en la clase, en lo que se le llamamos nosotros la titulación, que hoy en día es el MAC titulación. Ellas, en su trabajo, en conjunto con nosotros, comenzamos a indagar información, en la cual, pues, en su proyecto, desarrollaron objetivos, que fue lo que ellos demostraron, ¿no? Que los estudiantes tienen esa particularidad de poder desarrollar sus habilidades investigativas y que pueden hacer uso de la red y la tecnología para realizar búsquedas de fuentes de información científica, ¿no? Y demostrar que la investigación científica se aplica en los proyectos de titulación y a la vez realizar, pues, la publicación de estos hallazgos. Tal es el caso, pues, que se creó una plataforma Meru y dentro de ella se agregó el link en la cual estaban todos los dispositivos donde uno podía en el dispositivo ingresar a páginas con calidad, veracidad de información, y lo único que hacía el estudiante que trabajaba en la plataforma Meru, si necesitaba desarrollar su tesis, automáticamente él aprendía cómo descargar un artículo científico, hacer su lectura y poder citar
aquel autor que nos ha dejado su estudio, su investigación, para que él pueda pues tener una idea y argumentar en su tesis. Tal es el caso pues que, como lo vemos, se considera pues realmente que Hernández Barbosa, en 2015, la página 2, me dice pues que al considerar que es mediante el trabajo de los estudiantes, que un proyecto académico cobra vida específicamente a través de las propuestas investigativas, las cuales se consolidan y fundamentan en el proceso de investigación. Se establece la necesidad de analizar a la luz una categoría que les permitan establecer con mayor claridad cómo se construye dicho proceso, que tanto se fundamenta en su formación, por las cuales las rutas del conocimiento transcurren desde que el horizonte de preocupaciones e intereses se formula y especialmente a la cual necesidad estratégica del escenario educativo, pedagógico y didáctico, la cual corresponden a los estudiantes. Entonces, dentro de ella tenemos lo que es la aplicación de los recursos interactivos, como lo dice Santoveña 2012, que las herramientas sincrónicas nos permiten analizar con mayor comunicación, inmediatamente que refuerza las relaciones sociales con la mayor facilidad que las herramientas asincrónicas que hoy en día hacen uso los estudiantes y tanto así mismo los docentes. Por eso Choi en el 2000 y Chuyo en el 2005 dicen que rompiendo la sensación de aislamiento que puede producirse en los sistemas de educación a distancia y que fomentando la interacción y la comunicación hoy en día es lo que más usualmente utilizamos. Anteriormente no era tan conocido, que los sistemas de educación a distancia no los consideraban mucho, pero hoy forma parte de nuestras vidas. Y quizás cuando lleguemos a las aulas igual vamos a seguir trabajando, porque algo ha cambiado. Y no podemos decir que vamos a vivir lo mismo de lo que pasó hace un año o hace 2 años. Tenemos que seguir avanzando. Y sí, si tenemos las plataformas, esas herramientas con las cuales el estudiante puede darle uso para hacer su trabajo sincrónico y asincrónico, lo tenemos que seguir utilizando, porque desde ya la tecnología pues nos ha abarcado y tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos inactivos, tenemos que estar en constante movimiento. Es así pues que nuestras estudiantes, ellas demostraron sus estudios y por ende, como yo les digo, los trabajos de ustedes deben de ser presentados ante el público, porque la información es algo que no se niega a nadie. Tenemos un público objetivo en el cual buscan información para que ellos puedan conocer la veracidad de la información que se va investigando a través de las unidades de titulación. La señorita Cuello y la señorita Gómez, junto con la máster Erika Figueroa y mi persona, trabajamos lo que es el artículo científico. A la vez, las llevamos a las chicas que publiquen el libro de sistematización del trabajo de titulación en la formación de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Es un ejemplo que se le deja a los estudiantes para que sigan avanzando y sigan publicando dentro de las aulas de clase. No necesita ser un profesional, sino un estudiante de primero o segundo semestre. Un informe en la cual lo tengas empírico, lo puedes publicar porque estás haciendo tus hallazgos, estás buscando información científica en la cual te da paso a realizar un informe técnico de tu titulación. Y ahí viene nuestro segundo proyecto educativo, fuentes de información y búsquedas en el proceso educativo. Los estudiantes desarrollaron un catálogo interactivo, en la cual pues esta tesis se la desarrolló en la unidad de titulación TI1 2018-2019 con los autores Neisel Gómez Merchán y Alison Rosado Quiroz. Como coautora, pues, Olga Bravo Santos, quien presente le habla. Ahí tenemos a nuestra exdirectora, la máster Pilar Guayamabe, que es la que está pues, en una entrevista con el estudiante, dando el aporte y el aval a lo que es en este caso la tesis que se la desarrolló en la carrera, y la máster Erika también, asimismo, era nuestra gestora de investigación y que hoy en día ya es nuestra directora de internacionalización. Por lo tanto, pues los chicos, asimismo, junto conmigo, demostraron en su objetivo, ¿no?, en la cual diagnosticaron la validez investigativa desde la correcta selección de las fuentes de información y búsqueda en el proceso educativo de las carreras, Mercadotecnia y Publicidad, Comercio Exterior y Comercio y Administración, de los estudiantes del tercer nivel de la ciudad de Guayaquil, aplicando la investigación bibliográfica de campo
con las encuestas dirigidas al estudiante, al docente y entrevistas realizadas a las autoridades. Los estudiantes desarrollaron este proceso en la cual, pues, dentro de esta tesis, los estudiantes pudieron hacer dos publicaciones. La una, pues, la publicaron en el sexto congreso de Uniandes de la ciudad de Ambato, y la otra fue publicada en el UTB, asimismo en el quinto congreso. Los estudiantes, ellos no paran, ellos siguen avanzando con sus avances, con sus estudios. Tal es el caso que estos dos estudiantes ya están realizando su maestría en base justamente al tema que ellos cogieron de la tesis. ¿Qué más? Para demostrar con las estadísticas que nosotros le realizamos a los estudiantes, se debe considerar como línea de acción el uso correcto de las fuentes de información en el proceso formativo en el aula para que converjan en la titulación y en proyectos de investigación como semillero. Nosotros tenemos que están de acuerdo el 52% y totalmente de acuerdo el 48%, lo que nos da un 100% de la población, de los estudiantes, en la cual ellos están de acuerdo, que se debe considerar esta línea de acción. Y por lo tanto, no solamente crear los semilleros, sino desarrollar proyectos áulicos, ensayos, las técnicas activas, aulas invertidas, desarrollar proyectos ABP, desarrollar los informes de investigación, lo que nosotros le llamamos hoy en día un anteproyecto de tesis, para que ellos tengan una idea y ya vayan, con su semilla vayan desarrollando su tema investigativo en base a la parte de la profesionalización que ellos vienen desarrollando como docentes de la Facultad de Filosofía. Y asimismo ellos pueden estar en diferentes tipos de escenarios. Tenemos nuestra segunda pregunta, en la cual pues se le desarrolló a los estudiantes, en la cual pues se les pregunta, ¿cree usted que estos dispositivos pedagógicos e investigativos ya señalados pueden mejorarse con proyectos áulicos diseñados para estructurar la investigación formativa del educande? El 50% estuvo totalmente de acuerdo, y de acuerdo estuvo el 48% de los estudiantes, lo que nos dicen porque realmente esta idea de los dispositivos pedagógicos e investigativos ayudan a mejorar en el desarrollo de los proyectos áulicos. Tanto es así que los dispositivos pedagógicos son aquellos pues, sistemas que interactúan en el proceso de titulación y ayudan a la búsqueda de las fuentes de información con los llamados pedagógicos, los dispositivos pedagógicos, que está lo que hace referencia con la comunicación asertiva, cómo debe comunicarse el docente, tutor, los docentes de aula, los directivos, los administrativos, los estudiantes, todos deben de tener una muy buena comunicación. Y luego vienen lo que son los procesos investigativos, lo que llamamos nosotros fuentes de información, que manejan las competencias investigativas. En este caso, pues, de dónde el estudiante debe de escudriñar, buscar esa información que necesita para las tareas, para las encomiendas que los profesores dejamos diario en las cátedras, y que muchas veces ellos están perdidos en un mundo de la red que realmente es tan grande que a veces no saben dónde aterrizar y buscar una información. Es importante que ellos sepan dónde buscar el tema que ellos desean investigar. Realmente la intoxicación de tanta información, a veces los estudiantes se pierden en este mundo virtual. Entonces, allí viene lo que es la tercera pregunta. ¿Considera usted que el diseño de una guía de proyectos áulicos basado en técnicas activas, desde las funciones sustantivas como academia, investigación y vinculación con la comunidad, generarán previamente el proceso formativo del estudiante que ingrese a titulación? Pues realmente el 45% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo, por lo tanto el 52% también estuvieron de acuerdo, verso a la pregunta. Decían pues ellos que los estudios de caso deben ser parte de academia, porque si eso se les desarrolla dentro del aula de clase cuando están ellos iniciando, ellos no tendrían problema en desarrollar su titulación. Y es lo que nosotros docentes sufrimos en las tutorías, porque el estudiante no tiene una idea dónde comenzar a buscar información. Realmente, ¿dónde está esa búsqueda de información? ¿Cómo desarrollar un informe? ¿Cómo hacer un estudio de caso? Es ahí donde nosotros debemos de participar todos los docentes y en las tareas. Buscar una emulación de un trabajo científico para que el estudiante
sepa cómo ya ir desarrollando la interpretación, la búsqueda, que él mismo escudriñe información y él mismo aporte, y no sea uno que consuma, no sea un consumidor, sino que él mismo genere para otras personas una información de una investigación. Que todo el insumo debe ser generado para el estudiante y por el estudiante. Sin el estudiante, en nuestras aulas somos un corazón vacío porque los profesores no podemos funcionar sin ellos. Es necesario que la titulación realmente se la vaya desarrollando desde el primer semestre de la carrera de los estudiantes. Tenemos cuarta pregunta. ¿Consideras que los dispositivos pedagógicos e investigativos colaboran directamente al proceso académico e investigativo vinculante de la unidad de titulación? Totalmente de acuerdo, 52% del alumnado. De acuerdo, el 41%. Lo que nos dice, pues realmente se hace que en su artículo 8 del reglamento nos establece que la evaluación de los entornos de aprendizaje miden las condiciones académicas e investigativas de gestión y organización necesarias para el desarrollo de las carreras en las instituciones de educación superior. Por eso es necesario que nuestros estudiantes sepan cómo aterrizar el aprendizaje en el aula de clase con la unidad de titulación, porque este es parte del proceso del desarrollo académico y del aval para que las carreras sigan avanzando en toda institución educativa. Y como recomendación de este proyecto, en búsqueda de información, tenemos el de reafirmar la importancia de la selección de fuentes de información y búsqueda idónea para fortalecer el proceso educativo. Propagarla por la plataforma Merú, que es la que realmente es la que nos ha ayudado como un lugar idóneo para encontrar información científica que contenga la veracidad y especificidad de un tema determinado que el estudiante necesita para su titulación, para que él tenga una idea de cómo ir desarrollando su trabajo. Visitar el catálogo que está también, en este caso, anexado a Merú, es a donde se desarrollaban, en este caso, tiene productos científicos realizados por los docentes de las 3 carreras, productos que estudiantes han desarrollado y que también están colgados en la plataforma, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer el diseño de los proyectos de los estudiantes. ¿Qué más? Que nuestros estudiantes citen nuestros trabajos en la cual nosotros nos merecemos que ellos sepan que nosotros estamos produciendo y que asimismo ellos van a ser también así citados en adelante. Entonces, imaginémonos una facultad llena de 300 profesores y que todos los trabajos sean citados por sus estudiantes. Elegancia y calidad. Referenciar los trabajos de investigación realizados por los docentes e investigadores de las carreras antes mencionadas. Es lógico. Hay que referenciarlo. Si nosotros no referenciamos los trabajos de nuestros propios colegas, nuestros compañeros, ¿cómo vamos a tener un alto nivel de impacto en nuestro proyecto educativo? Y este es justamente una de las páginas en las cuales está colgada en la guía de la tesis de nuestros estudiantes. Luego tenemos el siguiente proyecto, que es nuestro tercer proyecto. También asimismo, este proyecto está conectado con las fuentes de información porque aquí tratamos de demostrar las estrategias didácticas para mejorar las habilidades investigativas de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la unidad de titulación TI1 de la Universidad de Guayaquil 2020-21. La autora Carla Santana Laborde, la coautora Olga Bravo. Esto fue publicado en septiembre de 2020. La señorita aquí, ellas también en conjunto trabajamos lo que son los tipos de fuentes de información. Por lo tanto, en su proyecto se demostró para que los estudiantes puedan aprovechar esta guía y sepan realmente lo que les sirve y cómo aterrizar para su trabajo de titulación. Temas demostrados en el proyecto educativo para los estudiantes de titulación. El desarrollo de sus habilidades investigativas de los estudiantes. ¿Qué aspectos deben de tener en cuenta para la formación y desarrollo de sus competencias investigativas? ¿Cuáles son las cualidades del investigador, las habilidades investigativas, los tipos de fuentes de información que ellos pueden indagar para buscar todo el material que necesita para su titulación, la clasificación de las habilidades investigativas y tipos de habilidades investigativas del estudiante, que es lo que está justamente en la guía para que el estudiante aproveche. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dejan en este estudio? Fomentar programas y proyectos por parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad para los estudiantes que fomenten el desarrollo de las habilidades investigativas en la unidad de titulación.
Asimismo, pues realizar acciones que les permitan identificar el valor de la investigación científica e investigativa a través de proyectos áulicos, técnicas activas, proyectos ABP, el aula invertida, semilleros, foros, entre otras, para promover la influencia de las estrategias didácticas como parte esencial de desarrollo de habilidades. Fortalecer el programa de semilleros que existe dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación y de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Incentivar a los estudiantes a la presentación y exposición de los informes de los proyectos áulicos y pasen a formar parte del semillero para culminar en el proyecto de titulación. Este es el modo que se asegura la participación y colaboración de los integrantes. Y también se sugiere hacer seguimiento más exhaustivo por parte del docente con el fin de incentivar al estudiante al deseo de enseñarle, de presentar trabajos de carácter científico y no solo esperar la elaboración de un proyecto de tesis, sino que cultivarlo antes para producir y tener el producto final que su tesis, que no le cueste tanto trabajo como al final que hemos investigado, que el estudiante llega a titulación y está perdido en un oasis. Y para finalizar con el último proyecto de la señorita Tatiana Elizabeth Arichábala, con el proyecto educativo Pedagogía Crítica en el Aprendizaje Significativo. ¿Por qué se une la pedagogía crítica en el aprendizaje significativo con la fuente de información? Porque hoy en día es necesario tener este aval, este estudio, que el estudiante tenga esa parte crítica en el desarrollo de su titulación. Por eso, como objetivo, se analizó la influencia de la pedagogía crítica en el aprendizaje significativo a través de varios tipos de investigación y el análisis estadístico de los datos más relevantes, con el propósito de diseñar una guía didáctica que les permita mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso Herrero nos confirma que en el año 2018 argumenta que el pensante crítico es de las habilidades más buscadas hoy en cualquier lugar, ya que es la habilidad de analizar información de manera objetiva para tomar decisiones razonables. El pensador crítico tiene la capacidad de observar y recolectar datos para luego discriminar entre lo que realmente es importante para tomar decisiones que resuelvan problemas de manera efectiva y no coger un sinnúmero de información que realmente no esté de acuerdo a lo que el estudiante desarrolla en su tesis. Por eso aquí, pues, este proyecto también se lo llevó a una publicación en Venezuela. La señorita hizo su artículo también, hizo su ponencia, y que de acuerdo a estos resultados obtenidos, los docentes opinan que para lograr un aprendizaje significativo es fundamental contar con los recursos didácticos apropiados que promueva la capacidad de asimilación de los estudiantes, reforzando así sus conocimientos y que les permita hacer sus propios descubrimientos a través de ¿qué? De las técnicas de la pedagogía crítica. Dejar que los alumnos descubran, que ellos aprecien, que los docentes aprecien su trabajo para que el docente pueda desarrollar una crítica constructiva en su alumno y eso, pasarlo a que ellos puedan formarlo como un producto científico. Dentro de este estudio, de este proyecto, tenemos también asimismo la recomendación que se sugiere potencializar el pensamiento crítico de los estudiantes a través de proyectos educativos que permitan hacer frente a las adversidades cotidianas y estar preparados de mejor manera para poder superarlas. Se debe pues apuntar el entender la valorización dada por los docentes desde un punto de vista crítico, así como son tratadas por cada una de las comunidades educativas las cuestiones de identidad, emancipación, que permite comprender la importancia de aprender sobre el conocimiento ya aprendido. Se necesita crear una comisión de estudiantes con el propósito de que entre compañeros pueda existir mayor participación y colaboración al momento de realizar estas tareas, que los docentes logren desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y no se queden solamente con el concepto de que ya está previamente establecido, sino que se cuestionen y formen sus propios saberes. Y como conclusión, los dispositivos pedagógicos que deben ser mejorados son la actualización de conocimiento, la profesionalización del docente novel, la validación de estándares de calidad, la democratizar el conocimiento académico y administrativo, caracterizar la epistemia del modelo ecológico de la UG de la titulación y por último,
que los dispositivos investigativos, fortalecer los proyectos áulicos con técnicas activas para promover semilleros a través de estudios de casos, aulas invertidas, aprendizaje basado en proyectos ABP y repotenciando la plataforma MEDI, que es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que esperemos, pues, que nuestras autoridades nos ayuden a culminar nuestro FCI con la máster Erika Quieva. Agradezco al público por haber escuchado y estamos listos para las preguntas.